cómo el mundo se está adaptando al cambio climático. Esa es una isla en Tailandia, Kompayim, perdón, en donde ellos están jugando fútbol en una cancha flotante. Como el mar va subiendo sus niveles, ellos se van adaptando, ¿no? Hay personas que creen que es demasiado tarde y otras personas que creen que todavía podemos hacer algo, pero hay muchos esfuerzos alrededor del mundo por empezarnos a adaptar al cambio climático y disminuir nuestro impacto sobre este planeta, que pues mucho de eso se trata, estas conversaciones también, compartirles este tiempo, compartirles esta experiencia, pues también lo que estamos buscando es que podamos llegar más rápido a la meta, que es adaptarnos. Y desde la arquitectura podemos hacer muchísimo, debemos hacer muchísimo para podernos adaptar. Y por eso nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes compartiendo esta historia de cómo poder hacer tu primer domo con bambú. Vamos a entrar un poquito en materia, sobre todo hacer la diferenciación entre un domo y un domo geodésico, ¿no? Que el domo, pues, es todas las cúpulas que nosotros conocemos, generalmente de piedra, de ladrillo, y el domo geodésico es aquel que ocupa la geometría, generalmente los triángulos, para generar una superficie esférica que pretende ser mucho más eficiente que el domo. Entonces, el domo geodésico es una cúpula, pero que se estructura a través de geometría triangular, como la que vemos aquí en la imagen. Mucho le debemos a de esos estudios geodésicos a Richard Buckminster Fuller, perdón, en la época de 1950, que estuvo estudiando muchísimo y desarrollando muchísimo el conocimiento de los domos. Tendremos que recordar, para entender bien lo que vamos a platicar en esta charla, lo que hemos visto en webinars pasados, que es cómo trabaja la estructura. Recuerden que hablamos que entendemos las cargas como el agua que se escurre en el techo, ¿no? Y que entre más fluida sea este recorrido, mejor está entregando la carga hacia la cimentación, una estructura de la cimentación. Eso es muy importante entenderlo porque cuando hablamos de cúpulas, igual que estas bóvedas tienen pateo, eh, recuerden que estos contrafuertes están diseñados para disminuir el pateo que tiene, en este caso, esta bóveda. Pero las cúpulas también tienen pateo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cúpula quiere abrir, igual que el arco quiere abrir, o sea, que cuando tiene un esfuerzo que lo está llevando al límite, lo que intenta es abrir el pateo, ¿no? Entonces, funciona en los arcos, funciona en las bóvedas y funciona en las cúpulas. El pateo es algo que tenemos que tener muy en cuenta para poder entender claramente estas bóvedas geodésicas, perdón, Sí, o acá en la Chile. domos geodésicos. Entendamos también conceptos básicos como la geometría, ¿no? Cómo las cargas, como les estaba diciendo, bajan hacia este arco, que es el corte también de una cúpula, y cómo tiene pateo, cómo la cúpula va a intentar abrir. Y por ello, cuando hagamos estos domos, es muy importante contar con esta cadena que funciona como un anillo de compresión, perdón, un anillo de compresión, un anillo de compresión que impide la patada en este caso, el domo. ¿De acuerdo? La geometría es muy importante, ¿no? Tenemos que llevar bien la geometría. Entonces, cuando hablamos de estos domos, ¿no? Aquí tenemos un domo, este es un domo que es tejido, que funciona mucho con la geometría de los arcos. No le podemos llamar un domo geodésico porque no estamos haciendo una superficie geométrica triangular, sino más bien le estamos apostando a los arcos. Pero de todos modos nos da una idea clara de qué se trata esa primer técnica que vamos a ver del domo tejido. ¿Cómo puedo hacer una geodésica con un domo tejido? Para poderle llamar, entonces, geodésica, tenemos que tener esta figura, ¿no?, triangular o a base de triángulos, ¿no?, que nos permite distribuir mejor las cargas. En este caso, estamos haciendo una forma de hexágono,
que hace hexágonos y hace triángulos, hexágonos, triángulos, triángulos, como una figura geométrica básica para poder hacer este domo geodésico. Entonces, lo que hacemos aquí, es muy sencillo porque si bien hacemos una gran malla que va entretejida y va entreamarrada, es una sola malla que la hacemos en el piso, ¿no? En este caso, con esta forma, pero podemos usar el triángulo, podemos usar el cuadrado, podemos usar el pentágono, cualquier forma geométrica que nos conforme una malla, ¿no? Esta malla puede ser tan larga como la necesite nuestro proyecto. Entonces, una vez que conformas esta malla, que se hace con reglillas de bambú, en este caso, tu materia prima es la reglilla de bambú. Tenemos videos de cómo hacer la reglilla, ahí quien no sepa, pues, nos dice y le mandamos esos tutoriales para poder hacer su reglilla de forma muy sencilla y con machete. Recuerden que nosotros también nos gusta trabajar con herramienta manual, tratar de no estar conectado a la luz, por muchas razones que ya después les contaré, pero nosotros usamos machete y serrucho como herramientas básicas. Entonces vean aquí cómo tenemos la malla que se tiende a lo ancho y largo que lo necesitemos. Y una vez que ya tenemos esta superficie, esta gran malla, pues la vamos calzando también a la altura que necesitamos, ¿no? La malla, pues es como una tela muy rígida, pero es una tela que todavía tiene bastante flexibilidad, ¿no? La puedes manipular, parecería que no, pero aún amarrada y sin perder su forma geométrica de cada una de sus unidades, puedes conformarlo, como estamos viendo en esta imagen, que ya vamos como levantándolo un poquillo y le vamos dando la forma. Entonces, recordemos, una primera técnica para hacer el domo es a base de reglilla de bambú. La reglilla la vamos conformando en un patrón geométrico, la amarramos y ahora la vamos levantando como un pañuelo. Ya que la levantamos, ya que la tenemos en el lugar que la necesitamos, entonces ya vamos ahora reforzando con más capas. Esta estructura es a través de capas de reglilla, ¿no? Que se van haciendo, entre más gruesas se hagan, pues más rígido y fuerte se vuelve este domo geodésico. Pero entonces tejemos la primera en el piso, unas 3 capas, ¿no? Pero eso nos da, pues ya el patrón para después tejerlo de forma mucho más sencilla una vez que está en su lugar. Aquí pues ahí vas midiendo, ¿no? Y vas tratando de levantar el punto. Aquí ya estamos como logrando la parte geodésica. Vean aquí algo muy importante en esta imagen, sobre todo, es cómo estamos empaquetando aquí muchas reglillas para poder hacer una cadena. Esta cadena es la que al final está recibiendo todo el pateo, ¿vale? Entonces tenemos la superficie, que es una superficie de cascarón, ¿no? Una superficie activa que se recibe entonces en esta cadena y con eso estamos cerrando este pequeño domo que se puede techar de muchas formas. En este caso, que era, bueno, que sigue siendo un modelo experimental, ¿no? Es donde aplicamos diferentes técnicas para ir conociendo el material, sabiendo sus bondades, sus limitaciones, ¿no? Entonces aquí conformamos todo este domo y después fuimos probando diferentes técnicas de impermeabilización. Este domo no tenía más solicitud de carga que su propia cubierta, ¿no? Y bueno, y las personas que van a estar aplicando el impermeabilizante en su momento, ¿no? Entonces, también como cubierta, aquí tenemos algo muy interesante que es la malla sombra, la que ocupan en los invernaderos, que es la que tenemos aquí en esta imagen, muy clara, la verde. Esta malla sombra nos sirve de cimbra y de fibras para soportar un impermeabilizante de llanta, hiperllanta ahí en Puebla, que se pulveriza la llanta, la unen con resina y pintura, según entiendo, y pues ya tienes tu pintura que está ayudando a quitar pues muchas llantas de las barrancas, quitar muchas llantas pues de los quemaderos, ¿no? Pues todos los problemas que ocasionamos al usar nuestros coches todos los días. Entonces, de alguna forma, la arquitectura también puede ir mitigando esos daños, ¿no? Que parecerían como completamente ajenos a la arquitectura, pero una arquitectura basada en estos materiales puede ayudarnos a tener un mejor ecosistema.
un mejor entorno, una mejor economía, o darle esta circularidad a la economía que hemos perdido. Noten también que aquí, por ejemplo, en el blanco es porque tenemos la malla sombra con impermeabilizante por ambas caras. Entonces ves plafoneado también el impermeabilizante. Justo al lado tenemos la malla sombra simplemente con el impermeabilizante por la parte superior. Entonces por eso se ve la malla sombra. Pero también probamos, noten aquí la diferencia, probamos con telas, tal cual telas de sábanas, ¿no? Que pues colocamos y con impermeabilizante fuimos uniendo y pegando, ¿no? Y pues ahí están, llevan 3 años, bueno, 2 años y medio, un poquito menos, pero están ahí funcionando. Y también tenemos este impermeabilizante muy interesante que mezcla el hiperllanta con un impermeabilizante a base de PET que le da transparencia, translúcido. También lo maneja Hiperllanta Puebla. Entonces lo mezclas y de alguna forma, pues tu superficie es translúcida. Súper interesante, súper interesante. Entonces, las cubiertas pueden ser también distintas, no tienen por qué ser concreto, ¿no? Habrá que ver en qué maneras podemos alternar esos usos. Otra forma muy interesante que también manejamos mucho en los talleres es la recíproca, ¿no? Es una estructura, pues, yo creo que está basada en desde los tipis, desde las primeras estructuras que hicimos ahí cuando éramos una sociedad nómada, que fuimos ahí colocando palo encima de palo para lograr una estructura y que poco a poco se fue desarrollando hasta Leonardo da Vinci, ¿no? Que estudió muchísimo esas estructuras recíprocas y algunos puentes muy famosos de uso militar. El caso es que esas estructuras nos sobreviven al día de hoy. Aquí en este diagrama tenemos el croquis del puente de asedio que Leonardo da Vinci diseñó usando la estructura recíproca. Con esta, pues puedes hacer túneles, cañones, corridos y varias cosas más. Muy fácil de ensamblar. Pero digamos que la estructura recíproca se deriva de esto, como les decía, ¿no? Como vas colocando un tronco encima del otro, encima del otro, encima del otro, para tratar, en ese caso, logras hacer un tipi, ¿no? Me pareció un tipi. Y de ahí yo creo que se fue sofisticando con el tiempo, que vemos cómo el elemento es muy interesante porque es un elemento único. Es decir, mismo diámetro, mismo largo, misma perforación en el mismo sitio. Se prefabrica el elemento y se repite N veces, pero el elemento está trabajando a flexocompresión. Es decir, este elemento está trabajando a compresión y a flexocompresión. Aquí en una figura geométrica de triángulo, que es la básica, ¿no? Entonces, como un elemento descansa sobre el otro, mientras que ese descansa sobre el otro, y así se hace este anillo que reparte las cargas. Y ahí, de ese triángulo, se fractaliza, ¿no? Al aprender a montar uno, pues ya puedes montar el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y es un fractal. Entonces, una vez colocando la forma correcta el punto, solito te da un domo geodésico súper interesante que puedes ensamblar también de forma muy rápida, ¿no? Aquí vemos la maquetita, en este caso, usando la figura del 4 o el cuadrado, ¿no? Anteriormente vimos el triángulo, es el cuadrado que también funciona, ¿no? Vemos los elementos a flexocompresión. Noten pues que tienen el mismo diámetro, que tienen el mismo largo, que todos tienen 4 perforaciones. Entonces, esto de alguna forma se estandariza, se prefabrica y se ensambla de formas muy, muy rápidas, de verdad. Y la libertad que tiene esta forma de construir domos es también muy rica porque pues no solamente puedes emplear, como les había comentado, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, sino que los puedes combinar y puedes combinar también la forma en cómo los ensamblas para lograr figuras geométricas súper interesantes.
Las estructuras recíprocas tienen muchísimo todavía que aportarnos, hay muchísimo todavía que entender, pero imagínense ustedes que aprendiendo un patrón de ensamblaje puedan replicar en una semana cualquiera de estos domos. A mí me dio mucha tristeza aprender esto justo saliendo de la universidad, porque después de tantos años en la escuela sin poder construir nada, entender formas de cómo construir también de forma sencilla, es muy importante para todos, si hay alumnos aquí que nos estén acompañando, es muy importante que aprendan a construir. Construyan rápido ya, lo que sea, pero empiezan a construirlo ya. Hay algunas reglas que se aplican en esas estructuras recíprocas que es igual para todas. No importa la figura que tú elijas, esta ley de oro se repite una vez y otra vez. ¿Cuál es la ley de oro, o la ley de bambú, mejor? Es la siguiente, como les había comentado, la pieza a usar es el mismo largo, el mismo diámetro. Súper importante. La pieza más o menos se calcula en diámetros, que puedes, o sea, digamos, el largo está determinado por su diámetro. Entonces, el diámetro nosotros lo manejamos, o sea, el largo, perdón, lo manejamos de 20, máximo 25 veces el diámetro. Entonces, el largo de la pieza es 20 a 25 veces el diámetro. Y mides un diámetro en cada extremo y haces una perforación sobre el mismo eje. Un diámetro en cada extremo y ya eso te da las piezas A. Esa es una A, ¿de acuerdo? Y luego la pieza la divides en tercios, ¿sí? Y ahí te da entonces los puntos B. ¿Esto es rigurosamente así? No. Este B puede moverse, ya lo veremos más adelante, se puede mover para acá, se puede mover para acá, depende mucho lo que tú necesites. Ahorita lo vamos a notar por qué. Y esto es muy importante entender muy bien cuáles son los A y cuáles son los Bs, porque una de las reglas de oro es que, o de bambú, que nunca un A se une con un A. Nunca un B se une con un B. En las normales, en las regulares. Siempre un A con un B. Siempre. Entonces, en este caso, que estoy haciendo el 4, ¿no? Tengo mi pieza, las piezas aquí ya ordenadas, como está en la imagen, y noten, pues, que en los extremos tengo A. En los extremos de cada pieza tengo A, ¿no? Y en los internos tengo B. Entonces, unir A con B es el primer paso al éxito, ¿de acuerdo? Y te va a quedar esta figura, también noten que esta figura tiene que quedar como con aspas, como una hélice, muy importante. Y siempre las patitas apuntando hacia abajo. Si de repente ves que hay una pata hacia arriba, algo está mal, regresas al video y volvemos a repasarlo. También tenemos allí unos videos que te explican un poquito más con la maquetita. Pero el chiste es este, ¿no? Que es el primer punto. Y el segundo punto es la escalera eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú coloques, digamos que empiezas con esa pieza, ese es uno, esa es la pieza 2. La pieza 2 monta sobre uno y la 3 monta sobre 2. La 4 monta sobre 3 y la uno finalmente, cerrando el anillo, monta sobre la 4. Entonces, si fueran escalones, sería como la escalera eterna, ¿sí? Bien. Entonces, con eso más o menos son algunas de las reglas que tenemos para ir armando esto. Lo repites con cualquier figura geométrica que desees y sale. Lo que les comentaba también, este punto de los tercios es una relación que nosotros tenemos más o menos. Todo depende de lo que tú quieras, porque si la figura geométrica base es más pequeña, el peralte es mayor, que quiere decir que tu bóveda, tu cúpula será más pequeña. Si tu figura geométrica base es más grande, entonces la tangente es más amplia, ¿no? Entonces abre más, quiere decir que tu bóveda, tu cúpula, tu domo geométrico será más amplio. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos el ejemplo, ¿no? Si es chiquito, se alza mucho, y entonces al repetirlo va a cerrar rápido. Si es la figura geométrica inicial es muy amplia, entonces abre mucho, se extiende. Y también aquí hay una riqueza de tejidos impresionantes.
Todos estos son tejidos recíprocos regulares, porque también hay tejidos recíprocos en membranas que están loquísimos, loquísimos. Pero imagínense aprender alguna de esas técnicas, aprender a construir tus domos con algunos de esos tejidos. Sensacional, ¿no? Aquí tenemos la oportunidad de trabajar con la arquitecta Elsa en la Universidad de Guerrero, en la UAGRO, haciendo estos domos geodésicos con la figura del 4, con un dendrocalamus, en este caso strictus, y ahí estamos todos encima de la estructura. Estos domos, como trabajan a flexocompresión, es muy importante que el bambú que tú vayas a elegir para este domo sea un bambú de pared gruesa y de nudo cercano. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces vean, aquí en la imagen alcanzan a ver un poquito el ancho de la pared de este bambú. Por eso aguanta muy bien. En el primer ejemplo de reglilla, básicamente puedes ocupar casi cualquier bambú que puedas usar reglilla, que sea reglilla. Ahí no hay tantas restricciones. En este sistema sí. En ese sistema necesitamos muchos nudos y una... Entonces ahí vemos cómo está conformado el domo, la figura del 4, ¿no? Cómo están las personas encima, haciendo la prueba de carga, ¿no? Entonces, estructuras sencillas que puedes aprender de forma muy rápida. Entonces, ahí tenemos otra forma de cómo puedes construir tu domo geodésico. Ahí estamos todos pues, en los reconocimientos, en el espacio que hemos creado, con una técnica que hemos aprendido pues, en ese taller, que también tuvimos la oportunidad de hacer de pentágono, de 5 lados, en este caso con guado angustifolia. Noten que está amarrado con agujeta. Este fue, si no recuerdo mal, sobre el 2007 en Cali, en Colombia, en un curso que tuvimos la oportunidad de participar con George Stam y con Xavier Pino, un curso bien interesante, en donde tuvimos 24 participantes y cada quien tuvo 8, en donde pues con ellos construimos este domo geodésico de pentágonos, pero la idea era romperlo. Queríamos ver cómo se tronaba, ¿no? Cómo tronaba el bambú, que finalmente, pues sí, truena en esta parte, ¿no? Truena en esta parte donde la compresión ya es demasiado. Entonces, nos subimos los 8 que estábamos en el grupo y no logramos romperla. Le llamamos al otro grupo, le llamamos al otro elefante, nos subimos 16, ahí está George Stam, ¿no? Con el último grupo. Al final éramos 24 personas encima de esta estructura que levantamos también con personas que nunca habían construido y pues al final no la logramos romper, la inultamos. Vean lo pesado que se ve de la estructura. Noten a esta persona que está como en el máximo esfuerzo cargando esta estructura de bambú. Entonces estamos notando aquí dos de las grandes cualidades que tiene el bambú. Tres. Una, ligereza. Dos, fuerza. Tres, adaptabilidad, en el sentido de que casi cualquier persona puede construir con bambú. En este caso, no necesitas tanta pericia como la capacidad o el entendimiento de cómo ensamblar y repetir. Cómo ensamblar y repetir, porque esto es fractal. Y hemos hecho varios de esos domitos. En este caso, este está techado con plasticemento, algo así. Todavía no sabemos cómo llamarle, pero es una adaptación del ferrocemento en donde le quitamos las mallas gallineras, le quitamos la malla plafón y le incorporamos malla mosquitera y el repellado cemento arena con una pintura a base de baba de nopal, cal y sal. Entonces, también los hemos techado con tierra, con ferrocemento o con tela. Tienes diferentes opciones de cubierta que puedes emplear. Aquí le pusimos unos tragaluces. Andábamos mucho en ese momento con el fenómeno ovni, ¿no? Por si andan por ahí. Y la tercera, y quizás más complicada, pero también muy interesante, es la técnica de las frecuencias. No estoy seguro que se llama así, pero se llama interesante. Y la idea es que haces este domo geodésico a través de triángulos y según la frecuencia es la división que haces del triángulo madre. Si vas a hacer un domo con frecuencia 1, tienes esto.
¿no? Tienes ese triangulote que va a abarcar más o menos esta superficie. Pocos vectores para toda esta área, ¿correcto? Frecuencia 1. Frecuencia 2, se divide el tramo base. Frecuencia 2, dividimos el tramo base en 2. Entonces, frecuencia 3, podrán adivinar que se divide el tramo en 3 y así vamos. A mayor frecuencia, mayor división del triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más vectores por metro cuadrado. Entonces, quiere decir que a mayor frecuencia, mayor resistencia. Entonces, del icosaedro sale la frecuencia 1, tenemos esto. Si tú haces un domo frecuencia 1, te sale un icosaedro, esto, ¿no? En donde la tangencial es muy amplia, ¿no? ¿Sí? No logras ver el arco de la bóveda porque está faceteado en tramos muy grandes, ¿sí? Sus caras son muy grandes. Conforme vayas incrementando la frecuencia, vas también incrementando la curvatura que vemos en un corte, ¿no? El icosaedro, grandes tramotes, casi piramidal, ¿no? Podemos decir que esto es piramidal, ¿no? La frecuencia 2 ya se intuye mucho más la curvatura, pero sigue faceteada, ¿no? Sí, seguimos viendo todavía esos ángulos, ¿cierto? Aquí vemos el triángulo y la división también. Ya a frecuencia 3 ya se ve muchísimo más el arco y entonces adivinarán que frecuencia 4, frecuencia 5, frecuencia 6, cada vez estará haciendo el arco más marcado. ¿Cómo lo puedo lograr? Hay muchas calculadoras geodésicas en línea, hay muchísimas. Esta es de las más sencillas, ¿no? Les dejo aquí el enlace, eso los voy a dejar ahí en el grupo para que lo puedan revisar. Es realmente bastante sencillo. Aquí lo que tenemos es que nos marque cuál es el radio de tu domo. Lo colocas, eliges la frecuencia y le das calcular. ¿Qué datos te arroja? Pues te arroja la longitud de cada uno de los segmentos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos segmento A, que está referenciado aquí en rojo, segmento B, que está referenciado en azul, segmento C, que está referenciado en verde. Entonces tú ya tienes aquí los tramos de cada uno de los triángulos. ¿Ya con eso la lograste? No, todavía no. Tienes ya los tramos de cada uno, pero ahora tienes que elegir cómo ensamblarlos. Ahí es un, no, es un nodo, es un nudo, ¿de acuerdo? Es donde van a llegar un chorro de vectores, un chorro de bambúes, van a llegar a un solo conector, un conector múltiple. Vamos a poner este proyecto como un estudio, tenemos frecuencia 2, frecuencia 3, ¿no? Entonces lo dibujamos, tenemos los vectores, ¿no? Y aquí tenemos los vectores, aquí están en 3D, que están en el SketchUp, cómo estamos levantando, cómo estamos también, pues, intentando incorporar en el mismo lenguaje, por las ventanas. Aquí nos falló un poquito el pórtico, pero fuera de eso, pues, seguir triangulando, ¿no? Seguir triangulando, se nos hizo lo correcto. Entonces vemos dos dimensiones también y dos frecuencias. Esa es mucha lógica, ¿no? A menor dimensión, menor frecuencia, ¿no? A mayor dimensión, mayor frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacer un domo geodésico pequeñito con frecuencia 9? Por supuesto, por supuesto. Pero pues hay que entender que lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es el interior del domo grande, ¿no? Y eso es lo que también les quería platicar. La longitud que nos da el programa es de aquí a acá. Es longitud de vector. Entonces tú tienes que diseñar esta pieza o copiarla, si quieres. Ahorita puedes hacer un chorro de screenshots. Va a salir mucho detalle y copiarla, por supuesto. O diseñarla. Y entonces saber cuánto vuelo le vas a dar a estos elementos, ¿no? Tanto de este lado como de este lado. Y entonces recortar la pieza. Eso sí es muy importante. Entonces, ya ahora sí ya tienes la dimensión de la pieza y la cortas. Ustedes nos han seguido, saben que nosotros nos llegamos y medimos y cortamos. Eso no lo hacemos. Siempre buscamos los nudos en los exteriores. Siempre.
Y dependiendo del conector, tenemos cierta tolerancia máxima. A ver si se acuerdan cuál es la tolerancia máxima del borde al nudo, según el conector. Pero entonces todo eso lo vas diseñando, ¿no? Esta es la otra. Vean la cantidad de elementos, ¿no? De frecuencia 3 a frecuencia 2, ¿no? Entonces, mayor frecuencia, mayores vectores, mayor resistencia. Y lo pasamos entonces a los planos, entonces vamos identificando igual todos los vectores. Y luego tenemos esta pieza, pues, entre que la verdad es que no hay un herrero que te lo haga, ¿no? Más bien como que hay que trabajarle, hay que trabajar con tu herrero de confianza y pues juntos ir en ese diseño entre pues, el herrero, el ingeniero y tú para llegar a la pieza que necesitas, ¿no? Ya hacemos piezas más sencillas que esta, pero en este caso es una barra que tiene soldada unas rondanas dobles donde pues, se ancla con un perno en donde también estamos llenando los canutos de mortero y así tenemos ambos extremos, digamos que ese es el conector que prepara, aquí lo vemos un poquito más a detalle, la pieza, todos los elementos están compuestos así. Entonces también eso es muy bueno porque tú lo puedes prefabricar, que eso es buenísimo, ¿no? En tu taller, cortar, ensamblar, cortar, ensamblar, cortar, ensamblar, y ya nada más llegas al lugar y pues vas montándolo con tu patrón de ensamblaje. Y entonces esa es la unidad base y esos son el multiconector que nos diseñamos también. La verdad es que buscamos que sea lo más sencillo, que en este caso es un tubo partido, un pedazo de tubo, donde se soldaron diferentes aletas con sus perforaciones para que ahí se llegaran a ensamblar las piezas. Lo mismo se hizo a cimentación, que vemos un poquito más a detalle. Estas son unas placas. Esas placas se unieron a la cadena, se soldó ese tubito, ¿no? A donde llegan entonces estas aletas. La pieza, como les comentaba, que en ese caso es una barra de roca corrida, donde tenemos soldadas unas roscas rondanas, ¿okay? Y ahí se engarza, se llena de mortero y ahí trabaja la conexión. Mucho más elaborada, pues sí, muchísimo más elaborada, ¿no? Esa es la foto. Entonces vemos todos los bambúes, cómo están llegando, que ya vemos el montaje. La verdad que el montaje es bien bonito porque es bien rápido, bien rápido, ¿no? Nada más es llegar, pum, colocar tornillo, pum, colocar tornillo. O sea, nos tardamos más moviendo el andamio con sus rueditas que ensamblando. Un sistema, pues, que es muy elaborado, digamos, muy prefabricado, pero a la hora de montar es bien fácil. Y pues, lo puedes combinar de muchas formas. En este caso, lo combinamos con unos paneles de madera con planchado de bambú que se engrapó, ¿no? También las mismas divisiones de los paneles de madera, pues vamos triangulando, ¿no? La idea es todo siempre manejando los triángulos como la forma fuerte, ¿no? Esa es la pieza, el conector múltiple, el tubo con sus piezas. Normalmente estos conectores te van a pedir, estas estructuras geodésicas, te van a pedir 3 conectores, el de 6, el de 5 y el de 3, más o menos. Entonces son los que tienes que diseñar para poder lograr estos domos, que también en este caso se techaron con lona Ferrari, que tiene un 60% de reciclaje, pero también en algún punto se experimentó con estos paneles que les había comentado, impermeabilizados con hiperllant. Entonces también ese es un campo que pueden estar analizando. Un breve análisis de lo que creemos y recomendamos al final de estas 3 técnicas que les hemos compartido. Recuerden que decimos que es geodésico porque está estructurado en forma geométrica, ¿no? En un tejido geométrico, una membrana geométrica, ¿no? Hay otros que hemos visto, como el de nido, que se aplica más las técnicas del arco y tal, ¿vale? Entonces creemos, y bueno, no crean que fue como no darle tanto análisis, pero realmente así es, ¿no? La tejida tiene una dificultad muy baja, tiene una especialización también pues muy baja, el costo es muy bajo también, pero todo es muy bajo. Es muy bajo porque casi no ocupa material, ¿no? Y la verdad es que una vez que aprendes a hacer reglilla, que es lo más complicado, lo demás es un paseo por las nubes, ¿no? Material, si la trenzas, ocupas únicamente bambú. Si la empaquetas, pues ocupas lo que vayas a unir, el elemento que vayas a unir, que
que puede ser desde ciertas piolas, ciertas cuerdas, hasta ciertas abrazaderas, todo depende de las solicitudes que tengas, ¿no? Y el peso también es muy bajo, es reglilla, es muy fácil de cargar. También a quien quiera le podemos compartir después un TikTok que tenemos de cómo se está levantando un pequeño domito y cómo alguien se sube sin ningún esfuerzo en un domo que todavía no se ha ni siquiera terminado. La recíproca, pues es la media en todo, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de la recíproca? Saber el patrón de ensamblaje y fraccionarlo, ¿no? De fractal, ¿no? No de fracción, ¿no? Fraccionarlo, como sea. El chiste es que tengas que aprender ese patrón, y de ahí todo eso también es muy bueno. La especialización es media. El costo es medio también, puesto que pues, llevas algunos amarres ahí que tienes que incorporar, igual que como materiales, y peso, pues muy poco, más que la tejida, puesto que la tejida reglilla. La tejida puedes ocupar casi cualquier bambú leñoso que puedas hacer en tiras. La reglilla, recuerden que es una sección, ¿no? Longitudinal del bambú, una tira del bambú. En la recíproca ocupas culmo, y aquí el culmo, que es la pieza entera del bambú, no puede ser cualquiera, tiene que tener una relación, diámetro largo, tiene que también tener un espesor mínimo de 1 centímetro de pared, ¿no? Y el entrenudo lo más cercano posible, para que entonces ese trabajo a flexocompresión lo pueda resistir. Y así vamos con todo, ¿no? El peso es mayor pues, porque es culmo, ¿no? Y el de frecuencia, pues igual, ¿no? Pues obviamente la dificultad de hacer bien la conexión, o sea, de hacer bien los ensambles en cada una de las piezas, la dificultad de usar bien el programa, de medir bien cada uno de los elementos, de tener un patrón de ensamblaje, puede ser alta, igual que su especialización, por ende su costo por todos los materiales que ocupan. Porque llevamos pues, un elemento metálico, y ya saben cómo es el costo de acero bueno, de acero, cemento, no se los tengo que decir, que va por las nubes, ¿no? Pero llevamos entonces acero en placas, llevamos acero en barras, tuercas rondanas, abrazaderas, llevamos cemento, llevamos arena, y ustedes no sé si sepan, pues la arena también está en crisis, ¿no? La construcción está colocando en crisis la arena, y pues también su peso es alto, ¿vale? Pues muy bien, muchísimas gracias por su atención. Con eso concluimos la charla de hoy, no sin el pequeño comercial de que el próximo octubre tendremos curso en Cuetzalan y en Querétaro. Daremos fechas próximamente y aperturamos algunas preguntas que puedan llegar a tener, si es el caso. Si es el momento, pueden pues abrir el micrófono, en este caso se les invita a abrir el micrófono y expresar cualquier duda o pregunta que tengan al respecto, mientras voy revisando si en el chat hay algo. La experiencia. Yo quiero saber cómo hacer la reglilla. Perfectísimo, Miguel. Sí, todos estamos en el Bamboo Chat, ¿verdad? Porque ahí voy a compartir la liga para que aprendan a hacer reglilla con bambú, que es realmente muy sencillo. Les compartirles rápidamente que nosotros hay muchas formas de hacer reglilla, muy tecnificadas, máquinas y tal. Nosotros privilegiamos la mano de obra, privilegiamos las habilidades sobre la tecnología, un poquito arcaicos quizás, pero creemos que es mejor desarrollar habilidades que desarrollar máquinas. Entonces, hacemos la reglilla con tecnología de punta de machete. Entonces, solamente seccionamos, cortamos el bambú, obviamente, con su luna correcta, seccionamos el bambú a lo largo de la reglilla que queremos, lo limpiamos el nudo con machete, lo van a ver muy bien en el video, y después lo vamos seccionando. Haz de cuenta que el bambú está así y lo vamos cortando para hacer pequeñas tiras. Les voy a compartir el video que está mucho más educativo. Tanto a ti como también a Damaris López, por supuesto que sí. Cuando se haga fea la tela, ¿cómo la van a cambiar? Pues cuando se haga fea la tela, pues simplemente es quitarla. Es un módulo experimental. Entonces ahí vamos a quitar la tela,
poner una nueva, o encima de esa misma tela ponerle el impermeabilizante, que es como un pegamento, ponerle la tela y encima una más para poderla hacer un poquito más gruesa, ¿no? Gracias por los micrófonos y la preocupación. Bolívar nos pregunta, en tu experiencia, ¿la cimentación que utilizas es cadena de desplante como anillo en la base o solo puntales en cada nodo? Pues ahí sí, yo creo que la que mejor te convenga. Lo cierto es que necesitas tener una cadena de cierre, y de ahí la puedes llevar con palafitos, como una cimentación de palafitos, o la puedes bajar como pues cadena corrida, que es lo mejor. Es lo mejor porque entregas en todo el perímetro. Pero si tú tienes un apoyo en cada uno de los nodos, es suficiente. Es suficiente. ¿Cómo hacemos las uniones? Ahí sí, con tu herrero. Y si quieren, después podemos hacer una charla específica sobre una conexión. Pero es sí con el herrero. Estar muy de cerca con tu calculista y tu herrero. Si quieren también, después puedo mostrarles fotos con más detalle de esas conexiones. Rolando, muchas gracias por su brillante información de elaborar domo con bambú. Saludos desde Panamá. Muchas gracias, Rolando. Lindo Panamá. Invítenos. Una consulta. La relación diámetro de culmo, espesor debe ser 10:1. Eh, en las estructuras recíprocas, ahí va, lo que estamos marcando es el largo en relación al diámetro del bambú para tener la pieza estándar, que por la experiencia que hemos manejado, la restringimos a 20, máximo 25 veces su diámetro, porque a mayor largo, recuerden que el factor de esbeltez se incrementa y el bambú no es su mejor trabajo, la flexocompresión no es su mejor trabajo. Yo creo que donde trabaja mejor es cuando tenemos la conexión múltiple, porque ahí está trabajando como un vector, como un eje de compresión excelente. De ahí la fibra, las tiras de reglilla, y quizás el peor trabajo es en las de flexocompresión. Por eso necesitamos tener cuidado en el espesor de la pared, que sea bastante grueso y el bambú más fuerte que tengan. Recuerden, 20 a 25 veces su diámetro máximo. ¿Existe algún antecedente de qué tanta resistencia se tiene al viento? Sí, hay muchos estudios. Hay Luis Felipe, un ingeniero que está trabajando, si no recuerdo mal, en Filipinas, hizo un modelo que ha resistido huracanes sensacional, ¿no? En cuestión de bambú, si te refieres a eso, sí, sí ha habido muchos estudios al respecto. Para la construcción de domo de bambú, ¿qué tipo de especie preferiblemente? Bien, pues si vas a elegir, si tienes toda la gama para poder elegir qué especie, pues nos vamos por las más fuertes, ¿no? Las guaduas han demostrado ser las especies más fuertes, que hay que testearlas. Hay que todo material hay que testearlo. No es lo mismo una guadua que crece en Colombia a una guadua que crece en México. ¿No? No es lo mismo. Hay muchas especies de guaduas que se adaptan mejor a diferentes ambientes, ¿no? Una misma especie puede darnos diferentes resultados de resistencia si es sembrada en una ladera a una altitud, así es sembrada a nivel de mar en una planicie. Entonces, lo que recomendamos es acercarnos a las universidades y testear las plantas que vamos a usar para realmente medir su resistencia. Pero sí, las guaduas han estado siempre en América como las más fuertes. Hay manera de calcular el peso que soporta el domo. Ujú. Sí, claro. Eh, el domo de conector múltiple, el de frecuencias, sí se puede calcular. De hecho, estos que les hemos mostrado en las imágenes han sido calculados por el ingeniero Ordóñez, pero sin temor a equivocarme, creo que es fácil de calcular, digamos, porque tiene como un método, ¿no? Hay un método para calcular esos esfuerzos, pero en la recíproca y no hay. Lo que yo sepa es como muy complicado, debe haber un programa muy especializado para calcularte la recíproca y la de reglilla también. La buena noticia es que de la mano de la UAM
del rector Soria, la ingeniera Lucy y también la ingeniera Verónica, estamos desarrollando un proyecto de investigación para empezar a entender cómo trabajan estos modelos de reglilla trenzada. También entiendo que hay algunos cálculos ya sobre reglilla que hicieron para el monumento en Tulum, esta construcción impresionante que hicieron en Tulum. ¿Podemos construir en un clima cálido húmedo? Claro que sí, Damaris, por supuesto que sí. Cerremos los ojos, pongámonos en el polo norte, o en el polo sur. No estamos llenos de hielo, ¿no? ¿Qué construcción vemos? ¿No? Un iglú, ¿a poco no? No, es un domo. Vámonos al desierto, ¿no? ¿Qué construcción vemos? Un domo, ¿no? También, porque funciona en ambos climas. Es muy interesante porque el domo tiene la característica de poder crear los mismos metros cuadrados con menor superficie que un cuadrado. A ver si me explico bien. Con el mismo material, ¿no? Haces un cubo, con el mismo material haces una cúpula y puedes lograr con el mismo material más área por metro cuadrado en un domo que en un cuadrado. Entonces, los domos generan muchos metros cuadrados, muchos metros cúbicos, con poca área expuesta. Entonces, eso significa poca ganancia de calor para los climas cálidos, poca pérdida de calor para los climas fríos. Entonces, ¿nos funciona? Por supuesto, nos funciona. Si no hay un terraplanista entre nosotros, pues podemos entender que la Tierra es así, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Por qué A ver, permítame, me sigo leyendo sus preguntas. Sobre cubiertas. Daniel nos pregunta más sobre cubiertas. Claro, es que cubiertas puedes tener de todo, mi estimado Daniel. Eh, yo te mostré varias, ¿no? Que teníamos desde cubiertas alternativas, de telas impermeabilizadas, de malla sombra impermeabilizada, de ferrocemento, eh, de ferrocemento, de planchado de bambú con impermeabilizante. También hay unas técnicas que le colocan paja encima, es así no lo hemos hecho, pero colocan pacas de paja encima y luego la repellan con tierra y queda sensacional. O sea, tienes muchísimas opciones de cubiertas. Todo depende qué quieres tener encima de esa cubierta. Eh, Gracias por tu comentario, Héctor. Esperemos verte pronto. Eh, Sigo con sus comentarios. Saludos desde Mérida. Gracias. Gracias, Roberto. En las cámaras geodésicas que he visitado, todas han tenido el tema de que se encierra mucho calor. ¿Cómo se asegura que el tema térmico no sea un problema? Perfecto. Aquí es muy importante, mi estimado eh, Orea, es muy importante que tengamos un respiradero. Todos los domos que tengan su respiradero es súper importante porque ahí es donde se va el calor, ¿no? Y a través de que, si tú lo puedes abrir, entonces estarías generando un escape de todo el aire caliente, de toda la humedad, ¿no? Entonces, en temporadas, digamos, calientes, abres la parte superior del domo, funciona un efecto Venturi, que entonces va a generar una ventilación natural, padrísima, dentro de tu domo. Si hace mucho calor, cierras y entonces el calorcito se va a conservar. También, pues depende mucho de la cubierta que le pongas, ¿no? Las cubiertas pueden ser aislantes o acumuladores térmicos. Ahí también tenemos que ver con la cubierta, ¿no? Luz, también muchas gracias a ti. Me gustaría un poco más sobre el bambú desde Colombia. La bella Colombia, Luz Alba, ya la extrañamos mucho. Invítenos, por favor. Ahí está. Se tienen datos de ensayo de reglilla, compresión y atracción. Como reglilla en sí, creo que sí. Como la reglilla en sí, creo que sí. Pero como este armado, fuera de lo que hicieron en Tulum, no conozco mucho. Pero pronto tendremos información. Podemos hacer las uniones. A ver, se tiene datos de ensayo de Colombia. De Colombia, 96, 21, 34. John, ¿cómo podemos hacer las uniones para conectar los bambúes?
Bueno, no sé si esa pregunta fue antes, pero ya tienes ahí el conector múltiple, ¿no? Con eso lo puedes hacer. Y también hay unos conectores bien interesantes que es con botellas de plástico que en la próxima charla se los voy a mostrar. ¿Cuáles son los materiales recomendables para realizar las uniones? Todo depende de los esfuerzos que vayas a usar, ¿no? Entonces puedes usar uniones tanto de bambú con bambú directamente o bambú con acero. Todo depende de la solicitud de la unión. Pero hay uniones que van pues pernadas con barra de acero de rosa corrida de 3/8. Hay estructuras que van amarradas. Hay otras estructuras que van incluso con bandas de llantas. Hay mucho de experimentación en el campo de las uniones. Nosotros también intentamos hacer conexiones impresas en 3D. Estuvimos muy cerca. Creo que también ese es un paso muy interesante para ese tipo de conexiones impresas en 3D. Súper, creo que ya me acabé sus preguntas. Muy bien, si no hay ninguna otra, con eso cerraríamos. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen cualquier duda, por favor, escríbanos en el chat. Estaremos ahí muy al pendiente. Si quieren empezar con su proyecto, también tenemos ahí un grupo que está un poquito dormido, que la idea es que la gente que quiere empezar a construir se suma en este grupito y juntos nos vayamos motivando para empezar. Lo importante es que empiecen lo más rápido posible a hacer su primera estructura con bambú. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, a los que se quieran unir al grupo, antes de cerrar, voy a compartir aquí la liga para que puedan hacerlo. Eh, ay, perdón. O si alguien puede ayudarme, porque creo que no puedo minimizarlo. Le ayudaría muchísimo. Sí, entonces comentarle que lo importante es que empiecen a hacer ya su primer domo en la medida de lo posible y que sepan que nosotros estamos aquí para ayudarles. Si me pueden ayudar a compartirle el link de unirse al grupo, estaría excelente. Mi estimado Antonio Huerta, si tienes ahí el link y lo puedes compartir en el chat, estaría increíble. Y si no, escríbanos en el WhatsApp y ahí mismo se los compartimos. Lo importante de esto es que inicien ya. Sí, es muy posible que tengamos un curso presencial en la Ciudad de México, en Xochimilco, con reglillas de bambú. Muy posiblemente en octubre también. Estamos cerrándolo. Octubre va a ser un mes bastante intenso. Cuetzalan, Huasca, Querétaro y la Ciudad de México. Pronto en el grupo les estaré pasando las fechas. Perfecto, pues muchísimas gracias por todo. Recuerden, nos pueden encontrar en www.ojtat.com. Ahí van a encontrar también nuestras redes y van a encontrar también el link. Si ya lo compartieron en el chat, se los voy a agradecer muchísimo. Y si no, visítenos en www.octat.com. Ahí van a encontrar todas nuestras redes y varios videos, tutoriales, como el de la reglilla, que con muchísimo gusto los vamos a compartir. Nos vemos en 15 días. No se olviden que en el chat estaremos haciendo la votación para saber cuál es el tema que más te importa y sobre eso nos vayamos. Saludos, que tengan una bonita semana. Hasta pronto.